el tema que me toca desarrollar, y es una pregunta interesante, porque es la forma en que más se conoce la hipertensión, y esta es una afirmación importante. La hipertensión arterial no debe de ser una enfermedad silenciosa, porque justamente así se le nombra. Y quiero primero referirme a una frase que me parece interesante, quiero que la reflexionen, dice así: a veces el silencio es la peor mentira. ¿Y es en verdad la hipertensión arterial una asesina silenciosa, tal cual? No hay manifestaciones, es algo que puede pasar sin darnos cuenta. Ahora contestaremos esa pregunta. Como ustedes ven en esta diapositiva, en el mundo y en México no es la excepción, la primera causa de muerte sigue siendo la enfermedad cardiovascular, y que supera por mucho al cáncer y otro tipo de enfermedades importantes como puede ser el VIH, incluso la diabetes. La mayoría de los pacientes diabéticos mueren de enfermedad cardiovascular. Entonces, sin duda es una enfermedad, son enfermedades que siguen siendo casos de muerte en México y en todo el mundo, y la hipertensión forma parte de las causas relevantes para generar mortalidad. La hipertensión forma parte de un conjunto de enfermedades cardiovasculares que además predispone a daño a diferentes órganos, como puede ser el corazón, el cerebro, las arterias, los riñones. O sea, es decir, una enfermedad sistémica que puede afectar toda nuestra economía y puede generar una enfermedad multiorgánica. Aquí ustedes ven en esta imagen cómo con el tiempo, si no hacemos algo para tener estos factores de riesgo, que entre ellos es la hipertensión, se puede ir dañando las arterias coronarias, las arterias en todo el cuerpo, y se genera aterosclerosis vascular. Y vean ustedes cómo progresivamente se forman placas de aterosclerosis, que puede terminar en un fenómeno que llamamos aterotrombótico, es decir, se agrega coágulo además de la placa de ateroma y puede generar un infarto del corazón, un evento vascular cerebral, una oclusión de una arteria en una extremidad, por ejemplo. Entonces, tenemos que pensar en que tenemos que prevenir los eventos cardiovasculares, entre ellos la hipertensión arterial, pero también pensar que es una prevención global, es decir, control de la diabetes mellitus, control de colesterol alto, llevar un buen estilo de vida, el sobrepeso y la obesidad. Todos ellos participan e interaccionan de forma importante para dar estos problemas cardiovasculares. Aquí ven ustedes una encuesta importante de Nacional de Salud que se llama ENSANUD, y ven ustedes cómo progresivamente, prácticamente cada quinquenio, se incrementa la prevalencia, es decir, los casos nuevos y los casos presentes de hipertensión arterial sistémica. Es una enfermedad sumamente frecuente que para fines prácticos padece 1 de cada 3 adultos en México. Aquí este ejemplo es interesante. Ven ustedes en este dato que está publicado en la revista de archivos, que tenemos, por ejemplo, en pacientes adultos definidos más de 20 años, tenemos 18 millones de hipertensos, de los cuales solamente una tercera parte conoce que son hipertensos. De ellos, solamente la mitad está con tratamiento, y solamente la mitad de ellos está con tratamiento óptimo, están bien controlados. Es lo que llaman la regla de los tercios. Es decir, de todos los hipertensos, un tercio tiene diagnóstico y un tercio está con tratamiento médico óptimo. Y esta imagen ejemplifica muy bien este hecho. Es como un iceberg, donde ven ustedes, tenemos la parte que está en la superficie, que es el 30% aproximadamente, y tenemos 2/3 de pacientes que no tienen diagnóstico, o que si lo tienen no están bien controlados, que tienen un diagnóstico, un control médico insuficiente, o están en descontrol crónico. Entonces, como ven, no solamente es tener el diagnóstico, sino también lograr el control médico óptimo en estos enfermos. Y esto no solamente pasa con hipertensión, también ocurre con hipercolesterolemia. Fíjense ustedes que prácticamente el 80%, si no hacen estudios definidos o dirigidos a diagnosticarla, no conocen que tienen colesterol elevado, y también 1/3 de los pacientes no saben que son diabéticos. Entonces ven el reto grande que tenemos en salud, donde tenemos que diagnosticar a los pacientes, tienen que buscar atención médica para saber que padecen estas enfermedades. Aquí vemos en esta imagen cómo el riesgo de padecer enfermedad arterial coronaria, que es la causa que genera los infartos, que tapan las arterias coronarias, ven ustedes que cuando hay hipertensión, aquí en color lila, claramente la posibilidad de tener un infarto es mucho mayor, prácticamente se duplica en hombres y en mujeres. O sea, la hipertensión claramente es un factor de riesgo para tener enfermedad coronaria y predisponer a infartos. Aquí ustedes ven esto graficado de otra manera.
vemos que cada vez que aumenta los valores de presión arterial, por ejemplo, en este caso, que es que la hipertensión es una hipertensión grave, como 170, 105, vean que el riesgo de tener eventos cardiovasculares o de muerte se multiplica por 8 veces más riesgo de morir si tenemos la presión muy elevada, y ven que esto claramente tiene una relación con la magnitud de la hipertensión. Otro dato relevante es que la hipertensión tiene que ver con la edad. Vean ustedes que a mayor edad la enfermedad es más frecuente. Vemos claramente en hombres y en mujeres que a partir de los 50 años la hipertensión es más frecuente, y que incluso vean que a los 80 años de edad prácticamente el 60% de los pacientes son hipertensos. Eso tiene que ver con aspectos de que las arterias son más rígidas que otras enfermedades presentes. Entonces, ustedes pueden comprender que si tienen ya, por ejemplo, 70 años, la posibilidad de ser hipertenso es muy alta, puede ser prácticamente el 50%, y tienen que ser valorados para saber si tienen hipertensión o no. Aquí tenemos una clasificación. En medicina los médicos ocupamos muchas clasificaciones para estratificar el riesgo, para poder definir conductas terapéuticas, y hay una clasificación que ocupamos mucho, que se llama, está hecho por la Sociedad Americana de Cardiología, donde clasificamos la presión como normal, menor a 120/80, lo que llamamos prehipertensión, que es menor a 140/90, hipertensión grado 1, que es menor a 160/100, e hipertensión grado 2, mayor a 160/100. Y ven que claramente la relación de grado de hipertensión establece también el riesgo de que puedan tener complicaciones. Entonces es muy importante la magnitud de la hipertensión y el tiempo en que se padezca. Un paciente, entre más años de ser hipertenso y más altas sean las cifras de hipertensión, más riesgo cardiovascular. Ahora, ¿por qué tratar la hipertensión? Se los acabo de comentar. Es un factor de riesgo mayor para enfermedad cardiovascular, acelera la aterosclerosis, estimula el crecimiento ventricular izquierdo, y hace que el corazón aumente su masa muscular, que el corazón crezca y se dilate y termine finalmente por enfermar y fallar. Incrementa el riesgo de 3 a 10 veces de padecer una insuficiencia cardíaca, el corazón bombee mal, es lo que se llama la insuficiencia cardíaca. Puede generar arritmias y puede afectar diversos órganos, como comentamos, cerebro, las arterias, los riñones. Aquí les muestro en esta imagen los órganos potencialmente más afectados. Esta imagen ustedes ven aquí redondeada, es la imagen del fondo de ojo, que se observan algunos manchitas que son infartos en la retina por la hipertensión. En esta imagen a la derecha es un corte que hacemos de la arteria, es una imagen donde se ve que la arteria está muy engrosada. En esta imagen que se ve un corte también del corazón que se ve muy grueso en sus paredes, lo que se llama hipertrofia. Y esta imagen abajo a la derecha son los riñones que se ven en un aspecto en su superficie llena como de pequeñas cicatrices, como perlado, que son lo que se llama la nefroesclerosis, que también es una secuela de la hipertensión arterial. En este esquema vemos lo que es un corazón normal. Vean ustedes aquí el grosor de sus paredes, y vean como en una que llamamos cardiopatía hipertensiva, la pared se engruesa, el músculo adquiere más volumen, más masa muscular, y con el tiempo el corazón termina creciendo mucho y fallando, lo que llamamos insuficiencia cardíaca, que es una etapa tardía y que es de muy alto riesgo y que predispone a mortalidad. Aquí viene la pregunta con la que surge la plática, la conferencia. ¿Es en verdad silenciosa la hipertensión? Y ven ustedes, en realidad lo que ocurre es que tal vez los seres humanos estamos acostumbrados a no estar muy presentes en nuestros síntomas, o no escuchar nuestro cuerpo, como se dice en una forma simbólica. Hay síntomas, por supuesto, que nos pueden alertar de hipertensión, y quiero que esto sea muy enfático. Por ejemplo, dolores de cabeza frecuentes de tipo como pulsátil u opresivo en la cabeza, la fatiga crónica, el zumbido de oídos y destellos luminosos, mareos, episodios francos de vértigo, como una rotación, como si estuviéramos girando, intolerancia para hacer algún esfuerzo físico porque hay una fatiga exagerada con la actividad física, hinchazón de piernas o incluso sensación de falta de aire. O sea que les puedo decir que en términos generales, en realidad, lo que ocurre es que a veces somos poco perceptivos de lo que nos ocurre, pero cuando el paciente reflexiona, le damos tratamiento médico, comentan, doctor, es cierto, yo ya tenía algunos síntomas que no me había percatado, ya tenía
algunas molestias que para mí no eran significativas. Entonces les dejo esta imagen que se llama Escucha tu cuerpo. Pueden buscarla en internet y van a encontrar información valiosa, donde el mensaje es: escucha tu cuerpo, date cuenta de lo que sientes, está atento a tus sensaciones, cuídate, lleva un estilo de vida saludable. Y esta frase es muy interesante, dice: si escuchas tu cuerpo cuando susurra, no tendrás que oírlo cuando grite. Es una frase interesante, bonita. Ese ejemplo sería, por ejemplo, un infarto del miocardio, donde un paciente puede tener un dolor de pecho sutil, poco perceptible, o tener un dolor de pecho intensísimo cuando el infarto ya ocurrió y el paciente no se había dado cuenta. Escucha tu cuerpo. Entonces, una parte es que no nos damos cuenta y otra es que hay errores o percepciones equivocadas. Algunas de ellas, por ejemplo, yo solo tengo hipertensión nerviosa, yo solo soy hiperreactor, me pasa cuando tengo algún estrés, por ejemplo. Los adultos mayores manejamos presiones más altas, para mí esto es normal. No sirve lo que yo me mido en casa. Si me trato por un tiempo y se normaliza, ya no requiero más medicamento. O alguna peor, las medicinas hacen más daño si las tomo por mucho tiempo. Prefiero no tomar medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces, como ustedes ven, esto de asesina silenciosa en realidad creo que es una falsa percepción, porque sí da síntomas, porque podemos detectarla, porque es fácil diagnosticarla y tenemos que estar pendientes de ella. ¿Cómo es la evaluación diagnóstica de los enfermos? Bueno, un punto clave es que hay que establecer el nivel de presión arterial, identificar potenciales causas, evaluar el riesgo cardiovascular completo del paciente, no solamente la hipertensión, saber si todas las enfermedades, como puede ser la diabetes, el colesterol alto, la obesidad, problemas de los riñones, y por supuesto un objetivo es detectar tempranamente para evitar el daño a órganos blancos y sus consecuencias que esto puede generar. Entonces vean que esta primera fase, establecemos el riesgo en una primera consulta, vemos la edad del paciente, qué cifras de presión arterial tiene, qué peso, cómo están sus lípidos, cómo está su glucosa, y todo esto en conjunto valoramos qué riesgo cardiovascular tiene el enfermo. Es una valoración integral de lo que llamamos el riesgo cardiovascular. Tenemos que medir la presión arterial varias veces para confirmar el diagnóstico, hacer una historia médica completa, un examen físico, algunos exámenes de laboratorio generales y exámenes de gabinete, que básicamente en forma general es el electrocardiograma y una radiografía de tórax, aunque hay estudios mucho más sofisticados también complementarios. Un punto clave es cómo medimos la presión arterial. Es muy importante hacerlo con la técnica correcta. Puede ser en el consultorio del médico, en un hospital, puede ser en casa. Algunas condiciones importantes, que sea una habitación tranquila, que tenga uno habitualmente el brazo apoyado sobre una superficie, puede ser una mesita, por ejemplo, apoyar el brazo relajado con la mano abierta. Hay que estar sentado durante algún tiempo, relajarse y tomar la medición en ambos brazos para ver si hay alguna diferencia, que en general es poco frecuente, que es siempre la misma medición en un brazo o en otro, y que el manguito, es decir, el brazalete, sea del tamaño apropiado para el paciente, que no sea ni muy pequeño ni muy grande. Entonces, si medimos la presión arterial, la definición de presión es muy sencilla. Si yo detecto la presión alta en 3 ocasiones diferentes de condiciones óptimas, por ejemplo, si yo mido la presión un lunes, un miércoles y un viernes, y la presión es mayor a 140/90 en esas 3 ocasiones, con eso yo puedo definir desde el punto de vista clínico que el paciente padece hipertensión. No hay que hacer estudios muy sofisticados ni estudios de imagen, es una definición clínica que se hace con una medición de la presión arterial. Entonces, ¿cuándo iniciar tratamiento? En pacientes menores de 60 años, cuando tenemos cifras mayores a 140/90, es una indicación de iniciar tratamiento. Y en pacientes que sean mayores de 60 años, si no tienen ninguna enfermedad asociada, se puede iniciar cuando sea mayor a 150/90. Entonces, la definición clínica es muy clara de cuándo debemos iniciar tratamiento médico. También cuando van al consultorio hacemos un examen físico, que esto incluye, como comentábamos, medir su presión arterial, verificar cómo está la presión en el brazo contralateral, revisamos su corazón porque tiene algún ruido anormal, algún soplo cardíaco que indique enfermedad del corazón, revisamos también los pulmones, checamos los pulsos del paciente, medimos su peso, su talla, qué tanto su circunferencia abdominal, qué tanto sobrepeso o obesidad pueden padecer. Y el fondo de ojo es útil porque dentro del ojo podemos ver cómo están las arterias del cuerpo. Aquí usted ve en esta imagen que se ve cierta tortuosidad, que son cambios que se pueden ver con hipertensión arterial con el tiempo.
Entonces, son parte de la valoración habitual que hacemos del paciente hipertenso. Aquí ustedes ven cómo la clasificamos. Es la clasificación clínica más común. Tenemos varias clasificaciones dependiendo de la sociedad médica que lo esté valorando. Aquí tenemos en esta primera columna de la Sociedad Europea de Cardiología. Aquí tenemos la Sociedad Americana de Cardiología, que elabora esta clasificación. No más quiero llamar su atención que se define hipertensión cuando es mayor a 140/90, que ustedes ven estas dos columnas, pero hay un intervalo. La grado 2 es cuando es mayor a 160/100, y la grado 3, que ya es peligrosa y es grave, es mayor a 180/110 milímetros de mercurio. Acuérdense que siempre medimos una que se llama presión sistólica y una que se llama presión diastólica. O sea, cuando un médico los vea o les mida su presión, le van a reportar dos cifras: la presión sistólica, que es la más alta, y la presión diastólica, que es la más baja. Otro aspecto que también tomamos en cuenta cuando valoramos un enfermo, establecemos un riesgo. Y aquí ustedes ven cómo se establece el riesgo. Si el paciente tiene alguna enfermedad agregada, el paciente por base sano es un riesgo bajo. Si el paciente tiene enfermedades asociadas, como la diabetes, por ejemplo, el colesterol, pues establece un riesgo intermedio o un riesgo alto, que es un color más naranjito, un color más oscuro. Entonces vean que es una combinación la presión de qué valor tiene el paciente y si padece otras enfermedades para definir qué tanto riesgo tiene de algún problema cardiovascular. Aquí vemos, por ejemplo, lo que hacemos en el consultorio, lo que es un electrocardiograma, que nos puede indicar si el corazón está crecido o no, si ya aumentó mucho su masa muscular. Una radiografía de tórax que nos puede decir si el corazón ya tiene crecimiento o hipertrofia en su tamaño. Aquí tenemos una resonancia magnética. En fin, hay muchos estudios para poder definir qué tanto daño o afectación tiene el corazón ya con el tiempo por la hipertensión. Eso ya son aspectos ya más finos del especialista. Aquí tenemos un estudio también que es sumamente relevante, que es el ecocardiograma, que es un ultrasonido del corazón, donde podemos medir con mucho detalle qué tamaño tiene el corazón, cómo funciona el corazón, qué tamaño tienen las paredes para saber qué tanto daño o qué tanta repercusión tiene en el corazón la hipertensión arterial y conocer cómo está la función cardíaca. Todos esos estudios, por supuesto, tienen una indicación muy clara y habitualmente son mucho campo del especialista, aunque también, por ejemplo, un electrocardiograma lo puede valorar un médico general, un médico internista, no tiene que ser necesariamente un cardiólogo. Hay otros especialistas que también pueden valorar y tratar bien a un paciente con hipertensión. Hay un estudio interesante que a veces indicamos en algunos pacientes que se llama monitoreo ambulatorio de la presión arterial, lo abreviamos como MAPA, y es un estudio interesante porque se pone un manguito, un brazalete en el brazo, y toma aproximadamente 100 mediciones en 24 horas. De esa manera podemos precisar con más detalle si el paciente es hipertenso, saber qué comportamiento tiene, saber si tiene buen control de la presión arterial, que siempre le indicamos cuando tenemos duda diagnóstica o cuando queremos conocer si el paciente se encuentra bien controlado. Ustedes ven aquí en la gráfica de la izquierda, ven ustedes cómo generamos una gráfica con esta raya que tiene mucho movimiento, que son las diferentes mediciones de la presión arterial. Lo que está en rojo son los valores normales máximos, y vean cómo podemos definir si el paciente es hipertenso o qué grado de hipertensión tiene y si se encuentra en control médico. Entonces es un estudio que en algún momento un médico les puede pedir para definir si son hipertensos o para saber si están bien controlados. Entonces, recapitulando un poco lo que hemos visto hasta ahora, entonces es importante, primero, establecer un diagnóstico y clasificar qué grado de hipertensión tiene, establecer cuál es el riesgo del paciente, o si tiene enfermedades agregadas, indicar un tratamiento, establecer las metas terapéuticas que va a tener el paciente para su seguimiento a largo plazo y continuar vigilando cuál es su comportamiento, qué tanto apego tiene, cómo ha respondido al tratamiento, si lo ha tolerado bien. Entonces, el tratamiento de la hipertensión se divide en dos tipos, el no farmacológico y el farmacológico. El no farmacológico, bueno, empezaré diciendo es un aspecto más. ¿Qué objetivo buscamos tratando al paciente con hipertensión? Primero es que esté bien controlado, que la presión sea menor a 140/90, idealmente que sea de 130/80 milímetros de mercurio o menos. Generalmente en ese intervalo es un intervalo seguro, entre 120 y 130 la sistólica, entre 70-80 la diastólica. ¿Qué otro objetivo tenemos? Reducir el riesgo de mortalidad, de muerte, que el paciente tenga mejor calidad de vida, evitar que tengan complicaciones a largo plazo,
prevenir que puedan tener daño a algún otro órgano y minimizar efectos adversos y que tengan toxicidad por estos fármacos. Son en general los objetivos de tratamiento. ¿En qué consisten las medidas generales que son tan importantes como el tratamiento farmacológico? Y hay que ser muy enfático con los pacientes, con todos ustedes, porque si el paciente no se cuida en un aspecto general, la medicina puede no ser suficiente para un control óptimo. Tienen que dejar de fumar, el tabaquismo no es negociable, suspensión total del tabaquismo, y finalmente reducir el peso, hacer ejercicio físico cardiovascular cuando menos 3 a 4 días por semana, bajar la ingesta de sal que contiene sodio, reducir la ingesta de alcohol, aumentar la ingesta de frutas y vegetales y también la ingesta de grasas, sobre todo grasas saturadas, como la que vienen en productos animales. Y enfocados más a la dieta mediterránea, que es rica en granos, en aceite de oliva, en vegetales, que es una dieta mucho más sana. Y luego tenemos el tratamiento médico, que se basa en un grupo de medicamentos. Afortunadamente ahora contamos con medicamentos muy útiles. Tenemos una gran variedad de fármacos que en conjunto podemos lograr un muy buen control de la presión arterial. Aquí no les quiero anotar nombres, les quiero poner cuáles son los tipos de medicamentos. No les quiero apuntar ningún nombre comercial porque en esto hay mucha variedad. Realmente quiero que sepan que existen cuando menos 6 clases terapéuticas fundamentales. Y quiero decirles que esto que ven aquí al centro es un diamante. Y este diamante lo que quiere expresar es que yo puedo combinar, ustedes ven que una flechita cada una de ellas, puedo combinar los diferentes fármacos entre ellos, casi siempre, casi entre todos ellos, para lograr un control médico óptimo. Es decir, la ventaja que tenemos ahora es que contamos con muchos medicamentos, ya sea usando alguno de ellos o la combinación de algunos de ellos, la posibilidad de conseguir un control médico de la presión óptimo es más del 90%. Tenemos, por ejemplo, los diuréticos como la clorotiazida, la clortalidona. Tenemos que se llaman antagonistas del receptor de angiotensina, los conocemos como ARA2, que son comunes como el losartán o el candesartán. Tenemos calcio antagonistas como el nifedipino o el amlodipino. Tenemos los IECAs, que estos también son muy comunes, son de dominio público, como el captopril, el nalapril, el lisinopril. Los alfa bloqueadores, como son el prazosin, o los beta bloqueadores, que es el metoprolol, el atenolol, el bisoprolol. Entonces vean que tenemos un gran armamentario terapéutico y si los combinamos, la posibilidad de poder controlar a un paciente es bastante alta. ¿Cuál es la estrategia de tratamiento que hacemos habitualmente en el consultorio? Bueno, habitualmente empezamos con un medicamento y vemos su respuesta, aunque les puedo decir que más de la mitad de los pacientes requieren combinar 2 o 3 fármacos para lograr un control médico óptimo de la presión arterial. Y afortunadamente ahora contamos con medicamentos que son medicamentos de liberación prolongada que pueden cubrir las 24 horas del día y que hacen que el paciente pueda tener un control bastante satisfactorio con muy buena tolerancia. ¿Qué otros aspectos tomamos en cuenta los médicos para decidir? Por ejemplo, la edad del paciente, un paciente joven tiene más adrenalina, como ustedes comprenden, y requiere un medicamento diferente. Si el paciente, por ejemplo, es diabético, tiene daño renal, qué grado de actividad física tiene, hay que evitar efectos colaterales, cuál es la disponibilidad del fármaco en su ciudad o en su sistema de salud para que lo pueda tener, qué tanto costo tiene, porque eso tiene mucho que ver, por supuesto, con el apego al tratamiento, y cuál es su estilo de vida, el tipo de trabajo que realiza, etcétera. ¿Y cuál sería el antihipertensivo ideal? Que además contamos con ellos. Primero que tenga una posología cómoda, que una pastilla al día pueda estar bien controlado, que logremos las cifras tensionales que buscamos objetivo, idealmente rondando el 130-80, que tenga un control óptimo en 24 horas, que sea seguro para interactuar con otros medicamentos, que sea adecuado para por un paciente diabético que pueda tomarlo sin tener ningún riesgo, que sean de un precio razonable y que además protejan otro tipo de órganos, como los riñones o las arterias, por ejemplo. Y aquí les pongo una gráfica donde ven ustedes más o menos cuál es la secuencia que utilizamos en la toma de decisiones. Habitualmente iniciamos con un medicamento único, pero si el paciente no responde de forma adecuada, podemos rápidamente sumar un segundo medicamento. Como les comentaba, la mitad de los pacientes manejan terapia médica combinada con 2 o 3 fármacos. En este ejemplo, vamos a tener una combinación fija de liberación prolongada, que es, por ejemplo, telmisartán con amlodipino, o enalapril con lecarnidipino. Son combinaciones que existen ya
disponibles comercialmente y que son habitualmente bastante accesibles, o incluso podemos combinar 3 fármacos, por ejemplo, el valsartán, el amlodipino y un diurético, que en conjunto los 3 fármacos, su efecto se potencia, se sinergiza y se logra un mejor control médico. Evidentemente, la decisión para decidir cómo combinar estos fármacos dependerá del médico que lo esté tratando, dependerá de sus enfermedades. Ya comentamos qué factores tomamos en cuenta para decidir la mejor estrategia terapéutica, y es una decisión, por supuesto, del médico, pero quiero que sepan y sean muy enfáticos que contamos con medicamentos muy útiles, muy eficaces, para que ustedes tengan un control óptimo si ustedes llevan buen apego al tratamiento. Un detalle particular que quiero también comentar, ahora con la pandemia COVID-19, es que ha surgido mucha información que al principio fue muy confusa sobre si algunos antihipertensivos podrían favorecer que los pacientes se infectaran más o tuvieran un riesgo mayor de enfermar por el virus SARS-CoV-2, que es el que provoca el COVID-19. Este grupo de fármacos son los IECAS, que el ejemplo los comenté es el captopril, enalapril, lisinopril, unos que se llaman bloqueadores de receptor de angiotensina, como el losartán o el telmisartán, y surgieron mucha información que ahora corre rápidamente como pólvora en las redes sociales, que había que suspender estos fármacos. Les puedo decir categóricamente ahora, con la información con la que contamos, que estos fármacos no predisponen a que el virus pueda ser más infectante. De hecho, no deben de suspenderse. El paciente tiene que mantener el tratamiento antihipertensivo óptimo que indicó sus médicos. Definitivamente no incrementan el riesgo de infección, e incluso se sabe recientemente que pueden ser protectores porque previenen la inflamación en los pulmones quien toma este medicamento. Entonces, como tal, ustedes sigan tomando el tratamiento médico que tienen indicado. Si tienen alguno de estos fármacos, no tienen que suspenderlo. Si ustedes tuvieran duda, por favor les pido que consulten a su médico para decidir alternativas, pero insisto, no hay indicación de suspender este tipo de fármacos. Ahora, aquellos pacientes, hay algunos enfermos que no se controlan bien y hay algunas razones para esto. Algunas de ellas que tenemos que ser muy enfáticos es que algunos tienen mal apego al tratamiento médico, toman el fármaco en forma intermitente, lo suspenden fácilmente, no hacen medidas de cambios en su estilo de vida, por dar un ejemplo, siguen fumando, siguen comiendo con mucha sal, o el médico simplemente, el paciente no está bien controlado y el médico no cambia su estrategia terapéutica, no suma otro fármaco, no toma decisiones diferentes, o el paciente no entiende muy bien cómo llevar su tratamiento. Otro aspecto importante es el costo. Un medicamento muy costoso es difícil que lo podamos mantener a largo plazo, o algún efecto colateral, por ejemplo, mareo, náuseas, o algunos fármacos, por ejemplo, como los beta bloqueadores como metoprolol, que puede llegar a provocar disfunción eréctil. Entonces, son razones relevantes que tenemos que tener muy presentes y que el paciente tiene que discutir con el médico para que pueda llevar un buen apego al tratamiento médico y tenga un control médico óptimo. Aquí les muestro en esta tablita las sociedades médicas que están enlistadas abajo, que indican cuál es el objetivo o la meta terapéutica para el control de la presión arterial. Hace algunos años éramos muy incisivos en bajar mucho la presión, incluso bajar al grado tan baja como 110/70. Hoy en día hemos reconocido que no tenemos que bajarla tanto porque podemos provocar efectos colaterales como puede ser mareos, debilidad. Entonces, la mayoría de las sociedades médicas coinciden en que el control médico óptimo puede ser suficiente con que la presión sea menor a 140/90. Por ejemplo, puede el paciente tener 130/85, 130/80, 135/85, 120/80. Entonces, ya que sea menor a 140/90, se puede considerar suficiente, aunque en realidad les recomendaría que nuestro objetivo es que la sistólica sea entre 130 y 120, que es la presión alta, y la diastólica sea entre 80, no mayor a 85 milímetros de mercurio, como un control médico ideal. Y también, por otro lado, que no sea nunca menor a 110/70, porque si es tan baja, sí puede provocar fatiga, mareos o incluso desmayos. Entonces sí es importante conocer que hay un límite de control de la presión arterial, ni muy alta, por supuesto tampoco demasiado baja. Aquí les resumo cuál es el objetivo de control de la presión. Todo paciente hipertenso menor de 140/90, si tiene un riesgo mayor del habitual, como puede ser el paciente diabético, el paciente con alteraciones de los riñones, idealmente que sea menor a 130/80. Será como la meta de control terapéutico óptimo. Ya para concluir, aquí podemos resumir cuáles son las acciones que tenemos que tomar en el paciente con hipertensión.
Entonces, evaluar sus factores de riesgo, medir su presión arterial, saber si tiene enfermedades agregadas o concomitantes. Entonces, saber en qué momento nos encontramos del proceso hipertensivo. Hay que planear el tratamiento y cada un tratamiento médico óptimo y alcanzar metas terapéuticas, que es el control de la presión arterial, el control de los lípidos, el control del peso, que el paciente idealmente tenga el peso lo más cercano a lo ideal. Si el paciente es diabético, que tenga un control adecuado de la glucosa, que el paciente deje de fumar y que el paciente tenga una actividad física que idealmente tiene que ser cuando menos 20 minutos 3 veces por semana para tener salud cardiovascular. ¿Qué objetivo tiene todo esto? Proteger que no haya daño a órganos blancos. Órganos blancos nos referimos a los riñones, al corazón, al cerebro, a las arterias, que el paciente tenga calidad de vida y que el paciente tenga una mejor sobrevida, una vida más larga y una vida mejor. Para concluir, quiero decirles que la prevalencia de la hipertensión arterial es muy alta en nuestro medio, aproximadamente el 30 al 40%, y requiere siempre estar muy pendiente de ella para establecer un diagnóstico, porque genera mucha morbi-mortalidad si no es tratada. Habitualmente el médico se hace un interrogatorio adecuado, una exploración física, los exámenes básicos puede establecer bien el diagnóstico y saber qué tratamiento es el óptimo para cada paciente. El paciente debe ser evaluado en forma integral, es decir, no solamente la hipertensión, es el conjunto de su estado de salud que incluye el peso saludable, el control de la glucosa, de su colesterol, de sus triglicéridos y descartar que puedan tener alguna enfermedad agregada. También les comenté que la monoterapia puede ser una alternativa, pero casi siempre es insuficiente. Lo más común es que hoy en día estamos ocupando combinaciones de fármacos, combinaciones fijas, que mejoran el apego al tratamiento y el control óptimo de la presión arterial. Insisto en que además de la reducción de la presión arterial, tenía que tener control de todos los factores de riesgo coronario, incluyendo la suspensión definitiva del tabaquismo, el control del colesterol, el sobrepeso y la diabetes. Por tanto, el objetivo es el control del paciente hipertenso y lo que decimos los médicos, la máxima reducción de riesgo cardiovascular total, es decir, que el paciente lo veamos como un sujeto, una persona con enfermedades de forma completa, con un riesgo global, y que podamos tratarlo de forma completa, no solo de la hipertensión, son todos aspectos de su salud que puedan ser relevantes. Muchísimas gracias por su atención. Quiero nuevamente agradecer la oportunidad de estar con ustedes, agradecer a la Fundación Mexicana del Corazón por la invitación. Aquí en esta diapositiva ustedes pueden ver las redes sociales para contactarnos, que hay información valiosa, información para el público en general, en cuanto a prevención, padecimientos. Aquí tienen ustedes la página, la plataforma digital. También pueden contactar por vía Twitter, YouTube o por Facebook. Y por supuesto, agradecer encarecidamente a la red planetaria del Gobierno de Quintana Roo por esta oportunidad.